El bebé del millonario lloraba con un dolor extraño, hasta que la niña vio algo oculto bajo su manta. Suscríbete al canal y no olvides comentar desde qué país nos estás viendo. El llanto del bebé cortaba el aire tibio de la tarde como un cuchillo afilado. En la Plaza de la Constitución, frente a la imponente Basílica de Guadalupe, decenas de personas se detenían para observar la escena inusual. Un hombre de traje impecable, con reloj de lujo brillando en su muñeca, empujaba desesperadamente un carrito de bebé mientras el niño dentro lloraba con una intensidad desgarradora. Rodrigo Castellanos apretó los dientes, sintiendo cómo el sudor comenzaba a formar pequeñas gotas en su frente, a pesar del clima fresco. Llevaba 3 horas caminando por la ciudad, intentando calmar a Santiago. Nada funcionaba, absolutamente nada. «Por favor, mijo, cálmate», murmuró, su voz quebrándose por la frustración y el agotamiento. Los transeúntes pasaban a su lado lanzando miradas de juicio. Algunas mujeres mayores chasqueaban la lengua con desaprobación. Un hombre incluso se detuvo para decirle que debería llevar al niño con su madre, como si Rodrigo fuera incapaz de cuidar a su propio hijo. Santiago tenía 8 meses y llevaba 2 semanas llorando casi sin parar. Los mejores pediatras de la Ciudad de México lo habían examinado. Análisis de sangre, radiografías, ultrasonidos, todo normal. Cólicos, dijeron algunos. Capricho, sugirieron otros. Pero Rodrigo conocía a su hijo. Este llanto era diferente, era un grito de dolor real. Suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta historia. Entre las columnas de la basílica, una figura pequeña observaba la escena con ojos oscuros y penetrantes. Valentina tenía 9 años, pero la vida en las calles le había enseñado a leer el sufrimiento ajeno con una precisión inquietante. Su cabello castaño enredado caía sobre hombros delgados cubiertos por una sudadera gris deshilachada. Sus pies descalzos conocían cada piedra de esa plaza. Había visto a muchos turistas y personas adineradas pasar por allí, siempre apurados, siempre ignorándola. Pero algo en ese llanto la llamaba. Se acercó lentamente, con la cautela de quien ha aprendido que el mundo puede ser cruel con los invisibles. Rodrigo se dejó caer en una banca de piedra frente a la fuente central de la plaza. Derrotado, el carrillo quedó frente a él, y Santiago continuaba llorando con ese gemido agudo que ya se había convertido en la banda sonora de sus pesadillas. Se pasó las manos por el rostro, sintiendo la barba de 2 días que no había tenido tiempo de afeitar. Su esposa, Sofía, había viajado a Monterrey por un congreso médico. «Vas a estar bien», le había dicho ella antes de partir. «Solo son 2 días». Pero esos 2 días se habían convertido en un infierno. La niñera había renunciado esa misma mañana, incapaz de soportar más el llanto incesante. «Señor», una voz pequeña lo sacó de sus pensamientos. Rodrigo levantó la vista y se encontró con una niña de aspecto desaliñado. Su primera reacción fue de incomodidad. Sabía lo que venía, otra mano extendida, otra petición de limosna. «No tengo cambio», respondió automáticamente, volviendo su atención al bebé. Valentina no se movió. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiando al bebé con una concentración que Rodrigo encontró perturbadora en alguien tan joven. «El niño no llora porque esté enfermo», dijo ella con voz firme. Rodrigo frunció el ceño. Ahora resultaba que las niñas de la calle eran pediatras. «Mira, niña, ya había 5 médicos. No necesito consejos de...» Se detuvo, consciente de lo cruel que sonaban sus palabras, pero Valentina no pareció ofenderse. Dio un paso más cerca, señalando discretamente hacia el carrillo. «¿Puedo ver?» «No», respondió Rodrigo con firmeza, incorporándose. La desconfianza se apoderó de él. Había escuchado historias de niños de la calle que robaban a turistas distraídos. Los ojos de Valentina se encontraron con los suyos. No había súplica en ellos, ni astucia.
Solo una certeza tranquila que le recordó a su propia abuela, una mujer sabia que había crecido en un pueblo del Estado de México. Algo lo está lastimando, insistió la niña. Algo que está dentro del carrillo, debajo de su manta. El corazón de Rodrigo se aceleró. Durante semanas había revisado todo, la ropa de Santiago, los juguetes, el colchón del carrillo. ¿Qué podría haber pasado por alto? Rodrigo miró a la niña con una mezcla de escepticismo y desesperación. Santiago seguía llorando, su pequeño rostro enrojecido por el esfuerzo, las lágrimas empapando sus mejillas regordetas. El empresario había agotado todas las opciones médicas, todas las sugerencias de familiares y amigos. ¿Qué podría perder escuchando a una niña de la calle? Está bien, dijo finalmente, haciéndose a un lado. Pero no toques nada sin que yo lo vea. Valentina asintió y se acercó al carrillo con movimientos lentos y deliberados. Se arrodilló junto a él, ignorando cómo las piedras frías de la plaza se clavaban en sus rodillas desnudas. Sus ojos recorrieron cada detalle. Las correas de seguridad, el arnés acolchado, la manta de algodón azul cielo que cubría parcialmente al bebé. ¿Cuándo empezó a llorar así?, preguntó sin apartar la vista del carrillo. Rodrigo pensó por un momento, tratando de recordar exactamente. Hace 2 semanas, justo después de que cambiáramos el colchón del carrillo por uno nuevo. Los ojos de Valentina se iluminaron con comprensión. Extendió cuidadosamente su mano hacia la manta, levantándola con delicadeza. Rodrigo se inclinó para observar mejor, su respiración contenida. Bajo la manta, el colchón del carrillo se veía perfectamente normal a simple vista. Pero Valentina deslizó sus dedos por los bordes, palpando con una precisión que hablaba de años sobreviviendo en las calles, donde cada detalle podía significar la diferencia entre comer o pasar hambre. Aquí, dijo de repente, sus dedos deteniéndose en una esquina del colchón. Presionó ligeramente y Santiago emitió un grito más agudo. Valentina retiró la presión de inmediato y el llanto del bebé disminuyó levemente. ¿Qué encontraste? Rodrigo se arrodilló junto a ella, su traje de diseñador tocando el suelo polvoriento sin que le importara. La niña señaló hacia el borde del colchón. Allí, apenas visible, sobresalía la punta metálica de algo. Tiene un alfiler de seguridad abierto, explicó Valentina. Cada vez que el bebé se mueve, el metal le pincha la espalda. El rostro de Rodrigo palideció. Durante 2 semanas, su hijo había estado siendo pinchado constantemente por un alfiler olvidado durante la fabricación del colchón. Con manos temblorosas, Rodrigo levantó cuidadosamente a Santiago del carrillo. El bebé continuaba llorando, pero ahora el empresario entendía por qué. Cada movimiento, cada vez que lo acostaban, el alfiler abierto le había estado clavándose en la piel delicada. «Dios mío», murmuró, sintiendo cómo la culpa le apretaba el pecho como un puño. Todo este tiempo, Valentina ya estaba trabajando. Con dedos ágiles y experimentados, manipuló el colchón hasta extraer completamente el alfiler de seguridad. Era grande, de los que se usan en fábricas textiles, y estaba completamente abierto, con la punta afilada expuesta. «Mire», dijo, mostrándole el objeto a Rodrigo. El empresario lo tomó entre sus dedos, observando la pequeña mancha de sangre seca en la punta. Su visión se nubló por las lágrimas. Había llevado a su hijo a los mejores especialistas, había gastado miles de pesos en consultas y estudios, y ninguno había pensado en revisar algo tan simple como el colchón del carrillo. «¿Cómo lo supiste?», preguntó, su voz quebrada por la emoción. Valentina se encogió de hombros, bajando la mirada. «En las calles aprendes que el dolor siempre tiene una razón. Solo hay que saber dónde buscar». Rodrigo acunó a Santiago contra su pecho, meciéndolo suavemente. Sin el alfiler pinchándolo, el llanto del bebé comenzó a calmarse gradualmente. Los sollozos se espaciaron, se hicieron más suaves hasta convertirse en pequeños hipidos.
Por primera vez en 2 semanas, Santiago comenzó a cerrar sus ojitos hinchados. Las campanas de la Basílica de Guadalupe sonaron marcando las 5 de la tarde. El sol empezaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Alrededor de la plaza, los vendedores ambulantes comenzaban a recoger sus mercancías. Un grupo de turistas tomaba fotografías frente a las torres gemelas de la basílica. Rodrigo miró a Valentina, quien ya se había puesto de pie y parecía lista para desaparecer entre la multitud, como probablemente hacía siempre. Una niña invisible que había salvado a su hijo cuando nadie más pudo. «¡Espera!», la llamó, todavía sosteniendo a Santiago, quien ahora respiraba tranquilamente contra su hombro. «Por favor, no te vayas». Valentina se detuvo, girando lentamente para enfrentar a Rodrigo. La desconfianza seguía presente en sus ojos oscuros, ese instinto de supervivencia que le había enseñado a no esperar nada bueno de los desconocidos. «¿Cómo te llamas?», preguntó Rodrigo, meciéndose suavemente con Santiago dormido en sus brazos. «Valentina», respondió ella en voz baja. «Valentina», repitió él saboreando el nombre. «Acabas de hacer algo que 5 pediatras caros no pudieron hacer. Salvaste a mi hijo de seguir sufriendo». La niña no respondió. Simplemente observó al bebé dormido con una expresión que mezcló alivio y tristeza. Rodrigo reconoció esa mirada. Era la misma que había visto en su propia madre cuando recordaba los tiempos difíciles antes de que su familia prosperara. «Ven conmigo», dijo Rodrigo con firmeza. «Necesitas comer algo caliente, y yo necesito agradecerte como mereces». Esa noche, Valentina cenó tacos de carnitas en un restaurante donde los meseros la miraron con desaprobación, hasta que Rodrigo los silenció con una mirada. Mientras ella comía, como si cada bocado fuera el último, el empresario hizo una llamada. «Sofía, encontré a alguien especial, alguien que salvó a nuestro hijo». Cuando Sofía Castellanos regresó de Monterrey 2 días después, encontró su hogar transformado. Valentina, bañada y con ropa nueva que Rodrigo había comprado, jugaba en la sala con Santiago, quien reía por primera vez en semanas. La doctora se quedó paralizada en la puerta, observando la escena. «¿Quién es ella?», preguntó, dejando su maleta en el suelo. Rodrigo le contó todo, el llanto incesante, la desesperación en la plaza, cómo una niña de la calle había visto lo que ningún médico pudo ver. Sofía escuchó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas cuando él le mostró el alfiler manchado de sangre que conservaba como recordatorio de su propia ceguera. «No podemos dejarla volver a las calles», dijo Sofía finalmente, arrodillándose frente a Valentina. «¿Tienes familia?», la niña negó con la cabeza. «Mi mamá murió hace 3 años. No tengo a nadie. Los siguientes meses fueron de transformación. Los Castellanos iniciaron los trámites legales para convertirse en tutores de Valentina. La inscribieron en una escuela privada donde, para sorpresa de todos, demostró ser brillante en matemáticas y ciencias. Su maestra comentó que tenía una habilidad extraordinaria para resolver problemas, para ver soluciones donde otros solo veían obstáculos. 1 año después, en esa misma plaza frente a la Basílica de Guadalupe, Valentina regresó con los Castellanos. Ya no era la niña descalza y hambrienta de antes. Llevaba uniforme escolar, zapatos nuevos y caminaba con la confianza de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Santiago, ahora con casi 2 años, corría delante de ellos persiguiendo palomas. Rodrigo y Sofía caminaban tomados de la mano, mientras Valentina llevaba un ramo de rosas blancas. Se detuvieron frente a la fuente donde todo había comenzado. Valentina depositó las flores en el borde de piedra, un gesto de gratitud al destino que la había llevado hasta allí aquel día. «Gracias», susurró al viento, sabiendo que a veces los milagros no vienen del cielo, sino del simple acto de ver a quienes el mundo prefiere ignorar. Y bajo las torres gemelas de la basílica,
una familia que el destino había unido caminó junta hacia casa. Y si te gustó esta historia, no dejes de suscribirte a este canal, activa la campanita para no perderte lo que viene y compártelo con alguien que ame las buenas historias tanto como tú. Hasta el próximo video.